Confieso que he asesinado mariposas. Entrevista a Fernando Chelly en Red y Acción, Revista Internacional de Criterio Actual, por Manuel T. Bermúdez. De blanco hasta los pies vestido, el poeta Fernando Chelly ha paseado su humanidad por los distintos espacios en los que el 19 Festival Internacional de Poesía de Cali, 2019, ha programado su presencia. Escritor, cuentista, poeta, docente, ensayista, corrector de estilo y articulista. Desde el 2011 vive en Colombia y en el 2013 publica Poesía de los pájaros pintados, su primer libro de poemas. Autor de los libros Poesía de los pájaros pintados, 2013, Curso General de Lectoescritura y Corrección de Estilo, 2014, El cuento fantástico en el Río de la Plata, 2015, Muelles de la Palabra, 2015, Las otras realidades de la ficción, 2016, El cuento latinoamericano en el siglo XX, 2016, Spam, 2017, Las flores del tiempo, 2018, Cadencias que el aire dilata en la sombra, 2018, y Palabra en el tiempo, 2019. Lo abordé en el Centro Cultural, donde debía leer su poesía como parte de la programación del festival. Dijo Fernando, sobre sus primeras apreciaciones de Cali. Estoy muy contento por haber venido a Cali. Vivo en Colombia desde el año 2011. Vengo de Uruguay, un país muy pequeño, que no se caracteriza por tener una gran diversidad cultural, en lo que respecta a las diferentes partes de su territorio. En cambio, Colombia es un país con muchos países dentro. Es un país de regiones. La semana pasada estuve en Santa Marta y luego estuve en Tunja y pude ver cómo la gente habla diferente, come diferente, se viste diferente y eso es muy enriquecedor. Dentro de las ciudades que me faltaban conocer de este país estaba Cali, de manera que estoy muy contento de estar acá, en el Festival Internacional de Poesía. Las actividades del festival no dejan mucho tiempo como para pasear, pero bueno, algo he conocido y me ha parecido todo muy bien. En este mundo tan banalizado, que le da importancia a tan pocas expresiones culturales, si hay aprecio por la poesía. Claro que sí, siempre hay a quien le guste la poesía, y ella es muy importante. Quizá no esté presente en los grandes medios, pero para la cultura de los países es muy importante la poesía. Basta ver la importancia que todos los países le dan a sus poetas muertos, sin embargo, vemos cómo no se valoran a los que están vivos. Esto es algo ilógico. Recién hablaba con un compañero chileno, y reparábamos en cómo en su país, por ejemplo, se habla de Neruda, de Gabriela Mistral, entre otros, y así pasa en todos los países. Aquí en Colombia se habla de Gómez Hattin, de Rojas Erazo, pero existen grandes poetas, que están vivos y vigentes, pero que poco se los nombra. Esto es algo que siempre pasó en la poesía. Pero cambian los tiempos, cambian las tecnologías y la poesía siempre está viva. Incluso, con las nuevas tecnologías, el Internet, los blogs, el Facebook, donde se hacen publicaciones fragmentarias, en donde todo es rápido, la poesía es uno de los géneros literarios que más se ha beneficiado. No tanto los grandes relatos, las novelas, por ejemplo, pero yo creo que la poesía sí se ha beneficiado, quizás por lo fragmentario del discurso poético. Se repite el hombre en lo poético, es decir, la temática es la misma, la muerte, la vida, el amor, el desamor. Sí, claro. Se repite en la temática y se repite incluso en las estructuras. Estuve dando una charla sobre Machado y luego surgió el tema sobre Lorca y fíjese que Lorca retoma el romance tradicional en su romancero gitano. Machado, de alguna manera, retoma lo que hizo Manrique en la Edad Media. Los poetas de la segunda mitad del siglo XX, son casi todos hijos de la vanguardia, escriben en verso libre, sin rima, una poesía quizá más hermética. Pero la poesía de hoy es muy diversa. Basta escuchar a los poetas que participamos en este festival y veremos que hay para todos los gustos. Lo que caracteriza a la poesía de la actualidad es la diversidad. Las temáticas siempre son las mismas, el amor, el odio, la envidia, la naturaleza, la denuncia social, en fin, pero a la hora de estructurar ese discurso poético, se lo hace de forma muy diversa y los poetas echan mano de las distintas escuelas, corrientes y estilos que han estado presentes a lo largo de la historia. ¿Cómo hace una persona que hace versos para darse cuenta de que ya se graduó de poeta, si de ello no le dan título a uno? Eso es algo muy difícil, yo lo siento cuando leo una poesía. Para citarte a Lorca nuevamente, él decía, soy poeta por la gracia de Dios o del demonio, pero sobre todo soy poeta porque sé perfectamente lo que es un poema. Poeta se es, yo creo, independientemente del valor, como hay buenos poetas, hay también malos. No hay un cartón que te diga, se recibió de poeta. Yo creo que la calidad de alguna manera es lo que te hace ser. Como todo.
Muchos podemos jugar al fútbol, pero no todos somos futbolistas profesionales. Todos podemos cocinar, pero no todos somos grandes chefs. Hay mucha gente que hace poesía, pero no todos son grandes poetas. Es una pregunta difícil de contestar porque es complicado encontrar el límite que nos permita decir esto es bueno o esto es malo. Ahí tiene también mucho que ver la subjetividad de cada uno, lo que le gusta a cada uno. ¿Cómo ve la poesía que se hace hoy en Colombia? Yo creo que la poesía en Colombia está inscrita en eso que te decía recién, una diversidad muy grande y creo que aquí se hace una muy buena poesía, que no es de los géneros literarios por los que se ha destacado especialmente Colombia. Hay grandes novelistas, grandes periodistas, excelentes cuentistas, pero nombres de grandes poetas colombianos, quizá con los dedos de las manos nos alcanza para contarlos. Creo además que se está haciendo mucho desde las actividades culturales, las que tienen apoyo estatal y las que no. Encuentros como este de Cali, se dan a lo largo y ancho del país, unos con más calidad y otros con menos, pero uno siente que hay un movimiento que también favorece a la poesía por las características del género. Sería muy difícil hacer un encuentro de novelistas, porque nadie se va a poner a leer una novela para el público. El género no permite esa posibilidad, pero la poesía nos permite esto, 6 autores, de diferentes países, pueden leer sus poemas para que el público se lleve un concepto, al menos básico, y ver lo que está haciendo cada uno, eso, con otros géneros, sería imposible. ¿Qué se lleva de Cali que le deja? Me llevo un montón de recuerdos, de gratitud, de buenas experiencias de las cosas que he vivido hasta el momento. Y me gustaría volver. Me parece que estoy en deuda con la ciudad, quiero conocerla mejor. Me parece un atrevimiento decir que conozco Cali, diría que pasé unos días en la ciudad y que quedo en deuda de regresar. Un poema, que sea ese poema que siempre dice, o que la gente quiere escucharle, donde se presenta. Arrepentimiento, el de las mariposas, le gusta mucho a la gente, creo que gusta porque es un poema que tiene muchas imágenes y es muy fácil escucharlo e irlo recreando. En la literatura, el receptor es un co-creador y por eso ese poema gusta tanto. Arrepentimiento. Lo confieso, he asesinado mariposas. Solía salir junto a mi hermano cuando el sol calcinaba la siesta armado de una rama, cuanto más frondosa, mejor. El día, que caía cuesta abajo a morir en el río se fragmentaba en mariposas, las había amarillas, naranjas en su mayoría, y otras que parecían tener un reloj entre las alas. Venían volando por la claridad, esquivando invisibles, como si supieran de la existencia del gigante que las esperaba. Venían zigzagueando su tiempo de serpentina, regalando su frágil belleza, sin prever la precipitación de rama, de naturaleza violentada. Venían con el sol de las chicharras en su baile arrítmico y silencioso, a morir a plena luz. En lúdico asesinato. Qué pena da confesarlo, he asesinado mariposas, he sido un vil soldado, que levantó sus armas, contra la belleza.